en busca de nuevo autoconcepto y de un punto de vista del mundo diferentes. El trauma por pérdida perturba nuestra ingenua creencia en la desvinculación de la vida y de la permanencia de nuestras relaciones de vínculo, la aceptación de la finitud de nuestra existencia y la de los demás contribuye a nuestro proceso de maduración y es especialmente relevante en el trauma por pérdida. Entonces somos capaces de reconocer que los otros solo estarán con nosotros durante un tiempo y que al final perderemos a todos y todo lo que poseemos. El estar en contacto con este dolor nos libera. En cambio, si tratamos de aferrarnos a todo y no reconocemos nuestras pérdidas, nos volvemos esclavos de nuestra propia incapacidad de afligirnos y solo vemos lo que no está, no lo que realmente está. Las personas que hacen esto pueden vivir como si ellas también hubieran muerto junto con todo lo que ha perdido y ha muerto. De hecho, apreciar la vida en la medida en que nos lo permite el destino honra a los muertos, porque ellos gustosamente hubieran hecho esto si hubieran podido. Trauma por pérdida y su efecto en generaciones subsecuentes. El efecto traumático por pérdida no se reduce únicamente a la persona que experimenta la pérdida de manera directa, sino que se transmite de forma involuntaria a la siguiente generación. Los traumas existenciales de mayor magnitud, como el Holocausto y otras experiencias de guerra, no se debieron solamente al efecto de la experiencia de un peligro mortal para los individuos afectados, sino al efecto en el individuo de la experiencia de las muertes de sus padres, sus hijos, sus parientes y sus camaradas. Las experiencias del trauma por pérdida pueden transmitirse de forma similar. El hermano de una madre que murió en la guerra, el hermano ausente de una abuela, el abuelo que nunca regresó de un país extranjero, el novio que fue asesinado, todos ellos permanecen firmemente adheridos en la conciencia profunda de la familia. A los niños a menudo se les da nombre de los muertos queridos. Resulta fácil imaginar lo que puede sentir una madre al cargar a su bebé que lleva el mismo nombre de su querido hermano muerto o del novio que nunca regresó de la guerra. Padres deprimidos, hijos deprimidos. La hija de una madre atrapada en un trauma por pérdida se acostumbra al hecho de que la intimidad y el contacto amoroso con su madre están relacionados con sentimientos de desánimo y tristeza. Para la niña, un desánimo silencioso se convierte en su sentimiento principal y dicho desánimo constituye el vínculo emocional predominante entre ella y su madre. Para la niña, cualquier intimidad con otras personas está siempre relacionada con esta tristeza. La madre no proporciona consuelo o apoyo porque ella misma busca estas cosas para sí misma. Cuando levanta a la niña, siente su propia aflicción, la vivacidad de la niña y siente su propia tristeza. Siente que ya no puede estar animada a causa de su experiencia de pérdida. Trata de consolarse a través de la niña, pero al mismo tiempo sabe que no funcionará. La niña entiende que no puede obtener ninguna alegría en la vida. Cuando trata de acercarse a su madre, percibe la tristeza de su madre. Si no está acompañada, se siente sola. Aprende a no esperar ayuda de su madre y a que ella no puede ayudar a su madre. Cree que debe esconder su vivacidad de su madre, por temor a que esto la entristezca. Como consecuencia, en su vida posterior inconscientemente buscará en una pareja este mismo aire de tristeza que encontró en su madre. La hija no ve posibilidad alguna de obtener la alegría y el goce de la vida en una relación íntima. Hiperactividad en los niños. Los niños inquietos e hiperactivos que incluso cuando son muy inteligentes no pueden concentrarse en la escuela, pueden estar afectados por un trauma por pérdida de alguno de sus padres. Por ejemplo, por un padre cuyo padre o madre murieron cuando él era niño.
El niño percibe el dolor y la tristeza de su padre, aunque no los entienda. En un nivel inconsciente, siente el trauma no resuelto de su padre. En ocasiones, esta presión se aligera mediante la actividad continua. El tratamiento con medicamentos puede suprimir los síntomas, pero no cambia en absoluto los orígenes de la conducta. Tampoco lo hace un apoyo educacional bien intencionado. La fuerza de la experiencia interna, al ser una expresión de la posición defensiva del padre traumatizado, es demasiado avasalladora. Confrontar los efectos del dolor del trauma de mi madre o de mi padre es demasiado. Tengo miedo de que esto me lleve al abismo. Pérdida de hermanos. Niños que tienen un hermano que pierde la vida en circunstancias trágicas y repentinas tienen una carga especial. No solo pierden a su hermano, sino también pierden el acceso emocional a sus padres, en particular a su madre. A causa de que perciben el sufrimiento de sus padres, piensan que ya no pueden pedir algo para ellos mismos. Tampoco se arriesgan a tener un desacuerdo ni una confrontación con ellos. Se vuelven callados y retraídos. Una paciente cuya hermana había perdido la vida en un accidente de camino a la escuela, antes de que ella hubiera nacido, creció en la habitación que había pertenecido a su hermana muerta, y como una expresión de su soledad interior desarrolló la costumbre compulsiva de morderse las uñas y de jalarse el pelo. A causa de la carencia de algún estímulo externo en la melancolía de la familia, ella se ocupó en esta forma estereotipada. Sus padres solo veían a la niña muerta cuando la veían a ella, de modo que nunca sentían que la vieran por lo que realmente era. Las personas que han tenido un destino similar sienten como si sus padres vieran a través de ellos y no los vieron a ellos mismos. El miedo a perder ellos mismos un hijo también puede convertirse en un estrés permanente en la adultez de los hijos sobrevivientes. En el contexto del trauma por pérdida, frecuentemente surge el tema de la identificación. El niño puede ser identificado inconscientemente con alguien de la familia que tal vez murió de manera trágica cuando era joven, o que fue extrañado con gran dolor por uno de los padres. De manera inconsciente, el niño puede caer en esta identificación cercana con la persona ausente a fin de tener mayor comunicación con su madre, quien es incapaz de relacionarse emocionalmente con su hijo. La máxima inconsciente del niño es: mi madre me ve y me quiere solo cuando me parezco más a la persona que extraña. Otro proceso similar que a menudo se reconoce en las constelaciones familiares es la identificación del hijo o de la hija mayor con una pareja anterior, tanto de la madre como del padre. Esto puede indicar que uno de los padres, o tal vez los dos, no ha podido liberarse de su relación íntima anterior. La pérdida de la pareja anterior puede haberse debido a una separación o la muerte. Como tema de discusión, en las relaciones maritales, una pareja anterior o un vínculo emocional previo no resuelto con una pareja anterior a menudo es tabú. Cuando resulta dolorosa y traumática la experiencia de la pérdida de una pareja anterior, se separa a nivel del alma y es suprimida, y los sentimientos ligados a este suceso pueden llevar una vida propia carente de control. El primer hijo de la relación subsecuente puede representar, en cierta forma, a la persona amada con anterioridad, lo que produce intensas emociones de este vínculo no resuelto. Entonces es posible desarrollar una gran intimidad con el padre involucrado, quien puede transferir sus sentimientos no resueltos por la persona ausente al hijo, al tiempo que establece una distancia con su cónyuge. El hijo puede situarse en el lugar que le corresponde como hijo de ambos padres. El hijo siente las expectativas inconscientes de consolar al padre o a la madre, dependiendo de quién se trate, a quien percibe triste, y le ofrece a él o a ella un amor excesivo para tratar de compensar el amor que ha perdido.
Tales niños se sumergen en anhelos y necesidades no satisfechos del padre o de la madre en el intento de hacerlo o hacerla feliz. También sienten que sus padres no comparten su vida emocionalmente y que llevan vidas paralelas pero separadas. Esto hace que los niños sean aún más infelices. Algunos niños, cuyas madres aún están profundamente relacionadas con un amor anterior, imaginan que su padre tal vez no sea su padre real. En familias en que uno de los padres se encuentra enredado en un trauma por pérdida de este tipo, los hijos pueden crecer como un hijo de mamá o una hija de papá. De adultos, tal vez sean incapaces de liberarse de su padre o de su madre. Se sienten como prisioneros dentro de la relación padre-hijo, y debido a que no pueden liberarse, también pueden desarrollar una rabia y un odio secretos hacia su padre o hacia su madre. El hijo, que está relacionado simbióticamente con el padre del sexo opuesto, no es capaz de ser un niño ni un adulto que mantenga una relación. La sexualidad del niño se suscita a edad temprana por la identificación y al mismo tiempo debe ser negada. A causa de esta identificación simbiótica, con frecuencia al niño no le es posible establecer suficientemente una relación con el padre del mismo sexo a fin de determinar su propia identidad sexual en forma completa. En general, el padre del mismo sexo está muy desvalorizado. Así, un niño puede desarrollar una actitud interna que es más femenina y una niña una más masculina. El niño, por ejemplo, se imagina como un mejor esposo que su padre para su madre, pues conoce la situación mejor que su padre y se imagina como más capaz de satisfacer a su madre. Esta empatía con la madre se experimenta como un amor profundo, pero al mismo tiempo es necesario evitar los deseos sexuales y las fantasías. Así, el amor se considera como un estado puro, una especie de simbiosis y de fusión interior, sin acercarse físicamente como hombre y esposa. En el caso de las hijas, que están vinculadas con sus padres involucrados en un enredo y que asumen una actitud contraria hacia sus madres, existe un gran peligro de abuso sexual. Depresión severa. Este caso muestra una condición que, de acuerdo con la clasificación psiquiátrica, corresponde a una depresión severa y que puede mejorar si se encuentra la causa real y si se observa adecuadamente el trauma original. Con todas las otras formas de tratamiento, en especial la medicación, es imposible llegar a este resultado. Lo más frecuente es que a través de estos tratamientos los sentimientos transmitidos del trauma queden sin resolver en un nivel profundo y en consecuencia se vuelvan crónicos. Estudio de un caso. Un mar de lágrimas. He aquí la situación al principio de la terapia. Daniel tiene 43 años. Ya no le encuentra sentido a su vida. Su esposa, con quien tiene una hija pequeña, se separó de él hace 2 años y ahora él tiene su departamento propio. No obstante, durante las últimas semanas permaneció con su esposa, quien a veces lo cuida como si todavía fuera un niño. Él se siente completamente desamparado, lleno de temores e incapaz de vivir. Todo le parece gris y se siente como si estuviera en un mar de lágrimas. Él y su esposa se casaron hace 7 años. Al inicio de una etapa muy feliz para ambos, se entendían muy bien, y su relación era sexualmente satisfactoria. Con el nacimiento de su hija, él había realizado todos sus deseos. Tenía su propia familia, gente que le pertenecía y que no podía dejarlo. Entonces le pareció que su esposa solo se preocupaba por su hija. Las discusiones entre ambos se volvieron cada vez más frecuentes, porque su esposa quería hacer todo perfectamente para su hija y no dejaba que él participara en su crianza. Él se sentía como intruso, como una pieza de repuesto, excluido, y más solo que nunca. Después de la separación, sufría
porque una vez más vivía solo y tenía pocas oportunidades de estar con su hija. A la pregunta de si alguna vez se había enfrentado a sentimientos de abandono y soledad, Daniel explicó que cuando tenía alrededor de 20 años había viajado a Australia. Durante dicho viaje se sentía cada vez más en un estado de desesperanza y aislamiento. No obstante, sentía que tenía que continuar el viaje a toda costa. A su regreso empezó a estar muy deprimido. Primero empezó una terapia individual y luego participó en una terapia de pareja, lo cual le aclaró ciertos aspectos, pero a la larga realmente no resolvió su problema. Sobre el tema de su infancia y adolescencia, dijo que había sufrido sobremanera a causa de la severidad de su padre y que había estado en competencia con su hermano mayor. Describió a su madre como una mujer reflexiva, con quien actualmente no podía sentir ninguna intimidad emocional. Era muy religiosa y le hubiera gustado ingresar a un convento. Para ella el tema del sexo estaba vedado. Durante sus días escolares siempre recibió reconocimientos por sus buenas calificaciones y por sus logros en los deportes. Fuera de la escuela siempre fue un solitario y nunca tuvo un grupo de amigos. Al paso del tiempo se volvió cada vez más retraído y no desarrolló ninguna confianza en sí mismo. Con las jóvenes era muy tímido, le parecía que estaban fuera de su alcance. Gustarle a su atractiva esposa le producía orgullo y felicidad. En respuesta a la pregunta de si había habido incidentes especiales en su familia de origen, explicó que sus padres se conocieron a mediados de la década de 1950 y que se habían casado rápidamente porque su madre se quería ir de su casa. De la familia de su padre sabía que su abuelo había sido muy estricto y que su abuela había tenido un niño muerto. Sabía que a su madre la habían llevado a una casa de cuna y que al año de edad había sido adoptada por una familia. A la pregunta de por qué su madre había sido dada en adopción, contestó que la madre de su madre había muerto poco después del parto y que suponía que el padre no podía criar a la niña. La madre no supo por primera vez que sus padres no eran sus padres biológicos hasta cuando tenía 14 años, y a partir de entonces se había negado a tener contacto con su padre biológico. Al preguntarle cuál era el objetivo con esta terapia, Daniel comenzó a llorar a mares y dijo que le gustaría salir de este profundo hoyo negro en el que se sentía. Le gustaría liberarse de la desesperación interior y de la ansiedad sobre su vida, poder dormir bien y concentrarse en su trabajo. Principalmente le gustaría sentir que le importaba a otra persona y que esa persona lo amara. De lo contrario, nada tendría sentido. He aquí el proceso de la terapia. La clave de la terapia era el hecho de que la madre de Daniel había perdido a su propia madre. Su madre había sufrido un trauma por la pérdida de su propia madre y en consecuencia, en el proceso de vinculación con Daniel, esencialmente, había sido inaccesible para el bebé. En varias constelaciones se hizo evidente que la representante de la madre se comportaba como si estuviera ausente, más orientada hacia la muerte que hacia la vida. Su marido y sus hijos la sentían inalcanzable. Por tanto, Daniel se encontraba en una situación de gran ambivalencia. Quería sentir a su madre, su amor y su calidez, pero al mismo tiempo, la intimidad con ella estaba atada a la experiencia de ser llevado al abismo de los temores y de las penas de ella. La solución del conflicto radica en que Daniel reconozca que tiene estas dos necesidades: la necesidad del niño del amor de su madre y la necesidad del hijo mayor adulto. En una constelación fue posible que Daniel y la representante de su madre se abrazaran, en tanto que en su trabajo individual practicó diferenciando entre él mismo y su madre y las necesidades simbióticas de ella. En la constelación pudo aclararse el profundo abismo de depresión que separaba a Daniel de su madre. Cuando Daniel percibió cuán imposible era todo para su madre y lo que ella necesitaba para percibir a su propia madre, pudo comprenderla mucho mejor.
Esta etapa permitió a Daniel averiguar la verdad mediante investigaciones realizadas en la oficina de registros correspondientes. Encontró que la madre de su madre en realidad no había muerto en el parto, sino que había dado a luz en una residencia de acogida y que había ofrecido a su hija en adopción. Los síntomas de depresión de Daniel, que de hecho eran los sentimientos de abandono de su madre, encajaban mucho mejor con una situación en que una niña había sido abandonada por sus padres que en una en que la madre de la niña hubiera muerto de manera prematura. Por ejemplo, la madre de Daniel nunca había dicho nada sobre la localización de la tumba de su madre. He aquí el comentario de Daniel sobre el progreso de la terapia. Antes de la terapia mi experiencia era que no tenía asidero alguno, no pertenecía a ninguna parte y solo experimentaba intimidad al precio de sacrificarme. Sin embargo, esto no correspondía a mi ilusión de que mi madre siempre estaría para ayudarme. El paso más importante para mí fue reconocer que mis sentimientos depresivos acerca de la vida estaban estrechamente vinculados a la historia temprana de mi madre. Trauma de vinculación. Es una necesidad humana básica desarrollar vínculos emocionales seguros y de apoyo, sin los cuales nos sentimos existencialmente amenazados y desamparados. Para un niño el apego a sus padres es esencial para su supervivencia, lo que explica por qué tiene un efecto tan trascendental y catastrófico en la psique del niño, si esta necesidad de apego seguro y estable no pueden satisfacerla las personas que deben hacerlo, es decir, sus padres. Hay padres que sistemáticamente descuidan, rechazan, odian, golpean y algunas veces hasta matan a sus hijos. Estos padres hacen de sus hijos el objeto de sus propias necesidades físicas y emocionales y proyectan en ellos su propia necesidad de amor, los temores que no han sido capaces de superar y sus sentimientos de odio. Así, lo peor que le podría pasar a un niño en realidad le sucede, es decir, una traumatización de su necesidad de apego. Esto es un trauma de vinculación. ¿Cómo sucede tal proceso? Desarrollo del trauma de vinculación. La madre emocionalmente inaccesible. Vamos a entenderla así. La clave sería, y esta es la lógica del trauma. Las experiencias traumáticas pueden conducir a que la gente sea incapaz de crear vínculos emocionales adecuados. Puede establecer relaciones, pero no vínculos. Cuando una persona así se convierte en madre, su necesidad de protegerse de cualquier confrontación con sus propias emociones traumáticas la vuelve incapaz de tener sentimientos amorosos hacia sus propios hijos. Como resultado de la insensibilidad emocional provocada por su propio trauma, no puede experimentar ningún sentimiento positivo hacia su hijo. La profunda relación necesaria entre un hijo y una madre simplemente no se da, como si la llave no correspondiera con la cerradura. Para usar otra analogía, el muro en el cual el niño podría sujetar su cuerda emocional carece de ganchos. Es liso y está sellado. De este modo, las madres, a su vez, se convierten en la causa del trauma de vinculación de sus propios hijos. El niño se ve privado de su necesidad de amor, de calidez y de seguridad emocional, y busca algo que no está disponible para él a causa del vacío emocional de la madre, vacío que ni siquiera puede llenar la contemplación de su hijo. Si entre la madre y el hijo tiene lugar algún intercambio emocional, este consta de los sentimientos del trauma separados que la madre, a pesar de todos sus esfuerzos de supresión y represión, no puede controlar o guardar para sí misma.
El niño que está dispuesto a desarrollar un vínculo se ve inundado por los profundos sentimientos de temor, rabia, vergüenza y depresión de la madre. No obstante, al igual que todos los niños, el niño ama a su madre y se aferra a ella con todos sus sentimientos. En lugar de amor y afecto, recibe el caos emocional del trauma de su madre. Cuando la madre, traumatizada, no es capaz de abrir su corazón a su hijo, la vida con el niño se convierte en una fuente continua de estrés para ella. El niño vive en el reproche implícito de que ha arruinado la vida de su madre. Cualquier pequeño detalle es causa de fricción. El niño siempre tiene la culpa y no puede haber posibilidad alguna de reconciliación, porque la única forma de que esto pudiera suceder sería que la madre hiciera frente a su propio trauma reprimido. El niño no puede hacer nada porque él entiende aún menos que su madre la incapacidad de ella para mostrar sentimientos genuinos. La estrategia de sobrevivencia del niño tiene que ser la de retraerse en sí mismo, lo que da como resultado que viva en un mundo de fantasía con su soledad. Por otro lado, inevitablemente se apega a su madre y mantiene su necesidad de amarla y de ser amado por ella. No ser amado por su madre se convierte en un conflicto emocional insoportable para el niño rechazado. Luchará con todos los medios posibles contra este rechazo. Intentará con toda su fuerza sentirse inmerso en el alma caótica de su madre y tratará de hacer todo correctamente para ella, en un afán de no ser objeto de su rechazo, su agresión y su indiferencia. Al mismo tiempo, evitará los intentos de su madre de buscar consuelo y de actuar sus necesidades simbióticas a través de él. Al final, no obstante lo que haga el niño, no logrará que su madre lo quiera porque el alma de la madre ha sido severamente herida. El amor es un sentimiento que solo sería capaz de sentir si experimentara el dolor traumático que destruyó su propio anhelo de amor. Para el hijo, el sentimiento de vacío interior y la imposibilidad de relacionarse con otra persona se convierten en la experiencia fundamental de su vida. Continuamente busca el contacto íntimo que no ha experimentado con su madre, siempre decepcionado, refugiándose en su soledad interna, tal vez a través del arte, de la religión o de la naturaleza. Acercamiento al padre. Cuando el niño no puede crear una relación de apego con su madre, instintivamente busca al padre para obtener el amor, la seguridad y la calidez que su madre no le ha dado. En ocasiones esto resulta, y el apego del niño hacia su padre puede reemplazar el apego fallido con su madre en forma suficiente para mantenerlo alejado de la desesperación y el caos emocional. Sin embargo, el apego con el padre nunca puede reemplazar por completo al de la madre. Para una mujer, las consecuencias de un desarrollo emocional de este tipo se hacen evidentes en sus relaciones adultas y posteriormente su conducta de apego hacia sus propios hijos. Las mujeres que padecen un trauma de vinculación con frecuencia eligen como pareja a hombres que han sufrido el mismo trauma, lo que significa que un hijo de esta unión que recurre a su padre porque su relación de apego con su madre ha fracasado, tiene pocas posibilidades de encontrar amor y seguridad en su padre, y es muy probable que se vea inmerso en el trauma de su padre. Aspectos específicos relacionados con el trauma de vinculación. Abuso sexual. El rechazo y el abandono emocional de la madre hacia un hijo a menudo coexisten con formas de abuso sexual. No es casualidad que el abuso sexual sea consecuencia de un trauma de vinculación en una familia. El abuso sexual se da de diversas maneras. Observar al niño desnudo, obligar al niño a ver fotografías o películas pornográficas con el adulto, enseñar los genitales al niño, besar la lengua, tocar los genitales,
masturbarse enfrente del niño o forzar al niño a masturbarse, penetración oral, anal o vaginal del cuerpo del niño. El abuso sexual se basa en parte en la seducción y en la persuasión, que recurren a la necesidad del niño de tener cercanía física y ternura, y en parte por amenazas y violencia si el niño trata de rechazar las demandas del perpetrador. El abuso sexual generalmente no es un acto único o un error del perpetrador que es incapaz de controlar sus impulsos, sino una situación planeada conscientemente y ejecutada de manera deliberada, y algunas veces se prolonga durante años hasta que el perpetrador pierde interés en el niño. Para que esto sea posible, el perpetrador tiene que vivir cerca del niño. Por lo tanto, lo más probable es que sea un pariente del niño y no un completo desconocido. El abuso sexual sucede con más frecuencia de lo que se conoce públicamente y quizá más de lo que piensan los profesionales del campo. Andreas Kloiber presentó un estudio sobre el abuso sexual en los niños varones y considera que es posible que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 10 niños hayan sido víctimas de propuestas sexuales en algún momento de su vida. En una investigación reciente sobre la violencia contra las mujeres en Alemania, los autores concluyen que el 13% de las mujeres entrevistadas, casi 1 de cada 7 mujeres, afirmaron que desde los 16 años de edad habían padecido alguna forma de violencia sexual que podría clasificarse legalmente como actos de sexo forzado. Y el 40% entrevistadas habían experimentado violencia física o sexual desde los 16 años de edad. Ha habido diversos intentos de definir el abuso sexual. A menudo se resaltan aspectos de sexualidad y poder. El abuso sexual comienza cuando adultos o personas jóvenes, considerablemente mayores que el niño o la niña, establecen una proximidad física con los niños a fin de satisfacer sus propias necesidades de intimidad, de placer sexual y de poder. Dentro del esquema de un concepto de psicotraumatología multigeneracional, existe la siguiente definición de abuso sexual dentro de la familia. El abuso sexual es la consecuencia de un estado traumático de un hijo en un sistema de apego familiar traumatizado. Esta definición hace hincapié tanto en el aspecto traumatizante del abuso sexual como en el aspecto de los apegos enredados que causan el abuso y que son causados por tal abuso. Consecuencias en los niños abusados sexualmente. El abuso sexual evidentemente tiene consecuencias emocionales significativas para el niño. Dentro de ellas se encuentran la traumatización del niño en relación con su sexualidad, que puede conducir a ideas erróneas sobre esta y la moralidad, disgusto hacia la sexualidad, desvergüenza y ausencia de límites, conducta sexual obsesiva, promiscuidad, prostitución y sexualización de todas las relaciones. Estigmatizar y culpar al niño conduce a sentimientos de culpa y vergüenza, daños a la autoestima, el sentimiento de estar loco, el sentimiento de distanciamiento de los otros, aislamiento voluntario, conducta de daños autoinfligidos, delincuencia y uso de drogas. La experiencia de ser impotente puede conducir a la división de la personalidad, amnesia disociativa, pesadillas, fobias, trastornos del apetito y del sueño, problemas escolares, ausentismo escolar, conducta agresiva y somatización de los conflictos emocionales. Traicionar la confianza del niño conduce a depresión, dependencia extrema, rabia, hostilidad, incapacidad de evaluar a los otros, matrimonio prematuro provocado por el deseo insatisfecho
de contar con una familia íntegra y sana. El abuso sexual por parte de un pariente cercano representa una de las peores experiencias de trauma, con amplias repercusiones para toda la vida del niño. Entre más temprano el niño sufra un abuso sexual, entre más intenso sea el contacto sexual, entre más extrema sea la violencia, entre más cercano sea el pariente y entre más profundo sea el vínculo entre el perpetrador y el niño, las consecuencias para el niño quedarán más ocultas y serán más severas. Difícilmente hay otro suceso más dañino para las niñas y los niños que el abuso y la violencia sexuales. Las consecuencias traumáticas del abuso sexual son especialmente importantes porque casi siempre lo cometen y después lo niegan las personas a las que el niño ama y en quienes confía. Así el niño desarrolla sentimientos confusos y su orientación ética y moral se ve alterada. En situaciones de abuso sexual, el niño experimenta sentimientos y pensamientos completamente contradictorios. Se me prefiere, se me usa. Obtengo atención especial, estoy siendo abusado. Se me valora, se me humilla. Soy el centro de atención, estoy aislado. Quiero gritar, debo permanecer en silencio. Quiero defenderme, me confabulo. Soy grande y responsable, soy pequeño y estoy desamparado. Estoy transformado, estoy contaminado. Necesito protección, debo proteger a los otros. Debo preservar, debo destruir. Siento placer, siento disgusto. El abuso sexual de una niña se relaciona con el abuso de su necesidad de afecto, de amor, de calidez, de seguridad y de su capacidad de empatía infantil. Como consecuencia, la niña no puede descubrir su propia identidad, no puede establecer el lugar que ocupa en la familia, no sabe si es una niña o una adulta, no sabe qué hacer y qué no hacer, qué es correcto o qué es incorrecto. Ya no puede distinguir la diferencia entre la verdad y la mentira y en consecuencia ya no puede distinguir lo que es ilusión e imaginación de lo que es realidad. El perpetrador. Los abusadores de niños y adolescentes en general son adultos y adolescentes varones. El abuso de los niños en general es cometido por hombres. Comparativamente existe poca información en el ámbito público sobre mujeres que abusen de sus hijos o de sus hijas, pero sí sucede. Las mujeres abusivas, madres, abuelas o hermanas en general fueron abusadas en la infancia, de modo que carecen de sensibilidad para distinguir las fronteras de la vergüenza para el niño, y de manera consciente excitan y estimulan sexualmente al niño o expresan sus propias necesidades a través del niño. Los perpetradores varones generalmente fueron abusados de niños en un círculo inmediato, esto es, por padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos y vecinos, con acceso a la familia, profesores, sacerdotes, educadores, etc. Los perpetradores idean estrategias intrincadas para acercarse al niño, preparándolo con adoctrinamiento, para asegurar su sumisión y para evitar que revele el abuso a otros, con lo que logran que el niño o la niña se sienta malo, despreciable y culpable. Por lo general, los perpetradores se consideran inocentes y no se sienten acosados por los escrúpulos. El perpetrador se siente seguro en relaciones enredadas con la pareja o con la familia, donde rompe una tras otra las fronteras de la vergüenza. También hay personas que comparten la responsabilidad del inicio y del desarrollo del abuso sexual, así como observadores que conocen al abusador y en secreto o de manera abierta niegan sus actos o los toleran, y no ayudan a que el niño salga de esta situación.
Especialmente las madres desempeñan un papel significativo en este aspecto. Los niños muestran el abuso por la forma en que se comportan. Empiezan a llorar cuando tienen que irse a dormir, tienen dolor de estómago, utilizan términos sexuales, se niegan a comer o lo hacen en demasía, descuidan su higiene y la limpieza de su cuarto. Si las madres no ponen atención a estas señales de advertencia y por el contrario tratan al niño como desobediente e incluso como mentalmente trastornado, el niño pierde confianza no solo en su madre, sino en su propia percepción y experiencia. Trata de adecuar su experiencia y sus percepciones a las de su madre. En consecuencia, entran en un caos cada vez más intenso de sentimientos y pensamientos. Tratan desesperadamente de encontrar medios de protegerse mediante ideas y pensamientos mágicos, recurren a la fantasía y sienten las situaciones difíciles de otros niños, pero no son capaces de expresar las suyas. Las madres son propensas a tolerar el abuso de sus hijas, al no notarlo, al negarlo, al no impedirlo y al no detenerlo. Sí, ellas mismas han padecido un trauma de vinculación en su relación con su madre, si han sufrido abuso sexual separando esta experiencia en sí mismas, de modo que se vuelven insensibles emocionalmente a los sentimientos de sus hijos, si han estado enredadas en una dinámica de abuso en su familia de origen, y si su madre o una de sus hermanas ha sufrido abuso sexual. Si sus madres les han transmitido sus emociones traumáticas, haciéndolas emocionalmente insensibles, si tienen una actitud de rechazo a la sexualidad en general o a sus parejas en particular, rechazo que puede haber sido provocado por sus propias experiencias de abuso, si ellas tienen miedo de las consecuencias, si se llegara a descubrir el abuso, por ejemplo, temen un posible divorcio, porque perderían la seguridad financiera o quieren evitar la vergüenza pública si su esposo fuera a la cárcel. El amor ciego del niño. Con la enorme esperanza de atraer el amor de sus padres, los niños se enredan en el abuso sexual con la idea de que si son obedientes tal vez haya menos conflictos entre sus padres. Algunos sienten lástima por su padre deprimido y débil y creen que se sentirá mejor si los utiliza. Las hijas pueden reprochar a su madre en secreto o de manera abierta por no satisfacer sexualmente a su padre y así causar pleitos y conflictos. En su papel de pareja sustituta, la niña se convierte en rival de su madre e incluso se da la tendencia de que la hija abusada defienda a su padre porque a diferencia de su madre, bloqueada e inaccesible emocionalmente, al menos él le ha mostrado algún cariño. Se han visto casos en que una niña se aferra con todo su ser a su padre abusivo porque su madre solo le ha mostrado frialdad y rechazo. En el contacto físico íntimo con su padre, la niña por lo menos ha experimentado cercanía y calidez. Los hermanos de una niña abusada también se ven involucrados en la dinámica enferma del abuso sexual en la familia. A su manera también se enredan emocionalmente con sus padres inaccesibles y tienen que conspirar en el secreto familiar de abuso de uno de sus hermanos mediante la negación del hecho. Algunos pueden sentir lástima por la niña abusada, en tanto que otros pueden envidiarla porque ella parece ser la favorita.